y por eso es una buena ocasión para rezar ante Dios y, pues bueno, para coger de texto, que siempre cogemos el del domingo, pues bueno, como el domingo hay mogollón de textos porque está el del domingo, luego el de la misa del gallo, luego al día siguiente hay 3 opciones a elegir, pues es como un caos. Entonces yo me he cogido el texto de los pastores y así rezamos con la Navidad, que yo creo que es lo suyo para irnos preparando. Entonces dice así: había en la misma comarca unos pastores que dormían al raso y vigilaban por turno durante la noche su rebaño. Se les presentó el ángel del Señor. La gloria del Señor los envolvió en su luz y se llenaron de temor. El ángel les dijo: no temáis, pues os anuncio una gran alegría, que lo será para todo el pueblo. Os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es el Cristo Señor. Y esto os servirá de señal. Encontraréis un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Y de pronto se juntó con el ángel una multitud del ejército celestial que alababa a Dios diciendo: gloria a Dios en las alturas y en la tierra, paz a los hombres en quienes Él se complace. Cuando los ángeles, dejándoles, se fueron al cielo, los pastores se decían unos a otros: vamos a Belén a ver lo que ha sucedido y el Señor nos ha manifestado. Fueron a toda prisa y encontraron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Al verlo, contaron lo que les habían dicho acerca de aquel niño, y todos los que lo oyeron se maravillaban de lo que los pastores les decían. María, por su parte, guardaba todas estas cosas y las meditaba en su corazón. Los pastores se volvieron glorificando y alabando a Dios por todo lo que habían oído y visto, tal como se les había dicho. Pues el pasaje de Lucas, de la adoración de los pastores. ¿Y qué nos narra este evangelio? Pues bueno, nos recuerda algo que estas Navidades es bueno no olvidarse de ellos, que es que María y José, ¿verdad?, los que los pastores se los encuentran pues en una humilde posada, portal, ¿no?, porque nadie les habría abierto su casa, su habitación. Uno piensa y dice, claro, como estaba lo del censo, estaba todo lleno, y por lo tanto, pues la lógica humana dice, oye, no hay sitio, apáñatelas. Pero la lógica divina, ¿qué nos dice? Que nunca nos debe faltar la humanidad. Y esto yo creo que es importante recordarlo ahora en este tiempo de Navidades, ¿no? A una mujer embarazada a punto de dar a luz, no había sitio en ningún lado para ella, ¿no? Aunque humanamente había razones, motivos, y sin embargo, la lógica divina tiene que ser la que impere en nuestra vida. A mí me llama la atención cuando voy en el metro, los que vayáis en el metro no lo veis, o en el autobús también se ve, ¿no?, que hay un cartelito en un asiento que pone, ¿verdad?, la pegatina de embarazadas y ancianos, ¿no? Y uno dice, qué curioso que haya que, ¿no?, poner un cartel como advirtiendo a la gente, oye, deja aquí este sitio a quien lo necesite, ¿verdad? No te sientes tú en un sitio para quien lo pueda necesitar. Claro, una sociedad que va perdiendo los valores cristianos, pues hacen falta carteles. En una sociedad cristianizada, pues no hacen falta carteles, porque la lógica divina nos lleva a estar pendientes de los demás, a vivir esta lógica divina de la humanidad. Por eso esto es bueno recordarlo, porque Cristo siempre nos habla del amor perfecto al que debemos aspirar, ¿no? Y esto es bueno porque a veces nos hemos acostumbrado simplemente a un amor sociológico, por así decirlo, ¿no?, a un amor de normas de educación, a un amor limitado. Y es muy bueno, pues eso, mirar a Jesús, a José, a María y al niño Jesús sin casa y decir, Señor, ¿cómo va mi caridad?
¿Cómo la estoy viviendo? ¿Estoy reduciéndola simplemente a normas de educación o voy un poquito más allá? ¿O soy capaz de salir, ¿verdad?, de mi ámbito donde estoy cómodo para entregarme a los demás? ¿Os acordáis que había una costumbre cristiana muy bonita que ya pocas familias hacen, ¿no?, que es el día de Navidad, en esa cena de Navidad, siempre poner un plato vacío, como diciendo, por si alguien aparece, para que pueda comer con nosotros, ¿no? Y era una norma muy bonita, ¿verdad?, que hoy ya no se hace, pero que se refiere a esto, ¿no?, como diciendo, la caridad va más allá de mi familia, por ejemplo, de mis amigos, va al desconocido, ¿verdad?, a ese que pueda aparecer inoportunamente en mi casa el día de Navidad, que no va a aparecer nadie, ¿eh? O sea, que es una cosa simbólica, claramente. Pero bueno, puede referirse a esto, ¿no? ¿Cómo vivo yo el amor? Y sobre todo esta hospitalidad del que nos hablan los cristianos. La parroquia tiene que ser, por ejemplo, siempre un lugar de hospitalidad, de acogida cristiana. ¿Qué significa eso? Pues todos los que estáis aquí, sentiros con libertad de cuando veáis una cara nueva, poder acercaros y decir, hola, ¿eres nuevo en el barrio? Porque esto es ser acogedor, hospitalario, ¿no? Esto no hay ninguna norma de educación que lo diga, pero es lo propio del cristiano, ¿verdad? El que dice, mi amor va más allá de las 5 personas que conozco de la parroquia. Quiero conocer a todas, quiero que todas pertenezcan a mi vida, ¿no? Pues bueno, que esto nos ayude, ¿verdad? Pero bueno, hoy el Evangelio va más de los pastorcitos, ¿verdad? Los pastores fueron las primeras personas en ver al niño Dios. Aunque nos encanta poner a los Reyes Magos, los pastores fueron los primeros, de eso no hay duda. Y fueron los primeros, y uno dice, ¿y por qué eligió a unos pastores el Señor? ¿Por qué no eligió a unos pescadores? ¿O por qué no eligió a unas familias normales y corrientes de la ciudad? ¿Por qué a unos pastores que curiosamente esa noche compartían el mismo destino que Cristo, que era estar a la intemperie, sin casa, porque tenían los pobres que trabajar? Bueno, ¿por qué? Pues no lo sabemos, Señor, nos lo explicarás, ¿verdad?, en un futuro. Pero lo que está claro es que es un misterio. Pues no sabemos por qué Dios hace ciertas cosas. Y esto para nuestra fe es muy importante. Lo que hace Dios siempre es un misterio. Y cuando queremos tentar a Dios es cuando empezamos a preguntarle a Dios los porqués. ¿Por qué ocurre esto? ¿Por qué no se acaba ya la guerra? ¿Por qué en mi familia han pasado estas cosas? ¿Por qué? Puedes preguntarle a Dios todos los porqués que quieras. Pero la fe que nos enseña que Dios obra misteriosamente. Y por eso nunca podremos saber su razón, su motivo, ¿no? Fijaos en las vocaciones, ¿verdad? Le decimos a Dios que mande vocaciones siempre, pero se la pedimos a Él porque es un misterio a los que Él elige, ¿verdad? No elige a los que nosotros elegiríamos o a los que nos parece que son más piadosos, elige a los que a Él le apetece. Y así obra Dios siempre. Unos pastores eligió al Señor, de los cuales no tenemos ni nombres, ni sabemos qué pasó con ellos. A unos desconocidos Dios eligió como primeras personas para alabarle. ¿Y qué nos dice el pasaje que hemos leído? Algo muy bonito, que es que el cielo estalló de alegría ese día, ¿no? Dice que los ángeles se le aparecieron a los pastores y que empezaron a cantar, el gloria a Dios en el cielo. Los ángeles estaban felices ese día, ¿no? Como diciendo, qué maravilla que Dios por fin, después de tantos años de preparación, ya ha bajado a la tierra. El cielo estalló de alegría. Por eso esto es importante, que los cristianos miremos a los ángeles para que estos días de Navidad estallemos de alegría. Porque muchos, y a lo mejor os pasa, estallan de tristeza, porque empiezan a recordar cosas de la vida, a personas, y les provoca mucha tristeza. O miran cómo ha ido el año, ¿no? Y les provoca tristeza pensando en el año que va a venir ahora. Pues los ángeles estallaron de alegría. Dijeron, qué maravilla que Dios ha venido a la tierra.
Y por eso nosotros tenemos que hacer lo mismo, ¿verdad? Llenarnos de alegría. El otro día una persona me dijo, a ver si la Navidad no se la acaba cargando el Corte Inglés, ¿eh? Me dijo así en plan de broma, ¿no? Típica frase hecha de estas que hacemos. Y claro, pues no se la cargará el Corte Inglés, nos la cargaremos los cristianos si no estallamos de alegría en Navidad. Entonces, por eso qué importante es el recordar por qué estoy alegre. No porque hay luces en la calle, no porque me dan más o menos regalos, no porque por fin ya tengo la excusa de comprarme lo que me apetecía, ¿no? Sino que yo estallo de alegría por ti, Señor. Y los pastores, ¿qué hicieron? Nos dice este pasaje del Evangelio, dice que fueron al portal de Belén y le adoraron, simplemente. Esto es muy curioso. Dios llega a la tierra y lo primero que quiere es que vengan a adorarle. Si no conociésemos a Dios, pensaríamos que es un vanidoso, ¿verdad? Como diciendo, fíjate, lo primero que quiere es que le digan lo bueno que Él es. Pero como le conocemos y sabemos que Dios es, ¿verdad?, humilde, misterioso y puro amor, sabemos que si Dios quiso que eso se hiciese es porque quizá nos quería transmitir un mensaje, y es que la alabanza es lo propio del hombre hacia Dios, y por eso lo primero que el niño Dios recibe es la alabanza de unos pastores. Y por eso nosotros tenemos que aprender a alabar a Dios, ¿verdad? Alguno me preguntaba, padre, ¿y yo en Adviento cómo puedo vivir bien el Adviento? Y yo le explicaba una cosa muy sencilla, ¿no? Decía, a ver, ¿qué celebras en Navidad? Que Dios baja a la tierra. Le decía, pues esto está en la Eucaristía. ¿Cómo quieres vivir en el Adviento? Vente todos los días al templo y haz una visita al Señor. Pues esto es alabar a Dios. El darme cuenta y decir, si tú, Señor, estás aquí, voy a venir todos los días a estar un ratito contigo, a alabarte, a ponerme de rodillas y a mirarte simplemente, a lo mejor sin decirte nada, maravillándome del hecho de que estés presente en la Eucaristía. Por eso los pastores fue lo que hicieron. No pudieron hablar con el niño Dios, ¿verdad? No había conversación posible con María, con José, algo dijeron, ¿no? Pero simplemente fueron para postrarse ante el Mesías, ante el Rey que por fin había nacido. Y tenemos que aprender esto nosotros, ¿verdad? A alabar a Dios, a darnos cuenta de la grandeza del que tenemos delante. ¿Verdad? Si hubiésemos sido esos pastores estaban bloqueados, ¿no? Porque veían a un niño que lloraba seguramente, que estaría pasando frío o que se les quedaría dormido mientras estaban los pastores allí. Y decían, ¿a este realmente es el Rey? Estarían confusos, como nosotros cuando miramos la Eucaristía, que vemos un trozo de pan y, bueno, sí, creo que estás ahí, pero hombre, pónmelo más fácil, ¿no? Y sin embargo le alabamos, porque creemos en su presencia. Pero fijaos, los pastores, yo alguna vez me lo he preguntado así, claro, vieron a unos ángeles esa noche, fueron y descubrieron que era verdad lo que los ángeles le habían dicho, o sea, sabían que había un Mesías. Y estos pastores, 30 años después, ¿dónde estaban? Porque si sabían que el Rey había nacido, 30 años después, el Mesías por fin, ¿verdad?, salió, empezó su vida pública. ¿Y dónde estaban esos pastores? ¿O dónde estaban esos hijos que habían oído a sus pastores contarles esta historia? Pues no lo sabemos, ¿verdad? El Evangelio no nos cuenta nada. Pero es curioso cómo el hombre olvida, ¿verdad? Qué fácilmente olvidamos a veces las cosas buenas que Dios hace en nuestras vidas. Y en cambio qué bonito es el final que hemos leído del pasaje que dice, y María guardaba todo eso en su corazón. Qué diferencia, ¿no?, con los pastores. Los pastores olvidan y en cambio María guarda todo en su corazón. Es decir, se acordó perfectamente de ese día. Bueno, eso es fácil porque las madres os acordáis del día del parto, ¿no? Pero lo dice varias veces el Evangelio hablando de María.
¿Y por qué María guarda todo en su corazón? Porque seguramente al día siguiente y toda esa semana, cuando María fue a rezar, rezaría en torno a esto y hablaría mucho de esto con Dios. Y de esa forma Dios lo grabó en su corazón. Por eso es bueno con Dios rezarle de las cosas buenas que nos ocurren. ¿Cuántas veces, habría que ver la proporción, ¿no?, que tenemos, le rezamos de las cosas malas y cuántas veces de las cosas buenas? Y entonces veríamos por qué las cosas malas se nos quedan grabadas en el corazón. Porque tanto pedaleamos delante de Dios, pues que se nos acaban grabando. Y en cambio de lo bueno, qué pocas veces lo meditamos con Dios. Por eso María guardaba todo en su corazón. María sabía quién era su niño. Por eso cuando fue a las bodas de Caná, María no dudó en decir: oye Jesús, venga, haz el milagro, porque yo sé quién eres tú. Aunque haya pasado 30 años sin que hayas hecho ningún milagro, yo sé quién eres, porque me acuerdo de esos pastorcitos que me decían que tú eras el Mesías. Pues vamos a continuar ya en silencio, meditando, como hacía María, las cosas buenas de este tiempo de Adviento que has vivido, de esta Navidad que te espera, pero rézale a Dios, alábale, dándote cuenta de las grandes cosas que Él ha hecho en tu vida.